Muy buenas tardes, hermanos. Les quiero invitar a leer. Luego vamos a compartir un power en la pantalla, pero primero quisiera leer en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, el versículo 1. Juan 15:1 dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Hemos ido siguiendo un tema durante este tiempo que es el tema general de la iglesia. Y ahora voy a compartir entonces lo que nos corresponde hoy día. Si alguno ya se ha dado cuenta por la lectura de la palabra del Señor, nos corresponde estudiar a la iglesia como los pámpanos, el Señor Jesucristo, la vid y la vid verdadera. Este tema, hemos visto los títulos descriptivos que recibe la iglesia, y algunos de esos títulos que hemos visto es el cuerpo del Señor, la novia del Señor, la casa de Dios. Hemos visto a la iglesia como un rebaño. La última vez consideramos eso, y en el día de hoy correspondería ver a los discípulos del Señor como los pámpanos, otra palabra, como las ramitas de la vid, que aparece en Juan 15, lo que hemos dado lectura. Así que cada uno de esos mensajes, el cuerpo, la novia, la casa de Dios, representa a la iglesia. Y lo último que vimos, el redil, las ovejas del redil, la iglesia, cada uno de los integrantes de la iglesia como una ovejita, y el Señor Jesucristo como el buen pastor que su vida da por las ovejas. Así que tenemos en Juan capítulo 15, versículo 1, al Señor Jesucristo hablando. ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué es importante el contexto? Porque este pasaje es muy complicado, y vamos a decir al tiro por qué es complicado. Porque hay unos textos que se utilizan para decir que la salvación se pierde. Ese es el texto de las ramas que son echadas al fuego. Entonces, algunos comentaristas de los que estudian este pasaje, dependiendo la congregación, dicen, bueno, que esas ramas son aquellas personas que habiendo creído luego se apartan y pierden su salvación. Pero vamos a ver que esto nada tiene que ver con la realidad bíblica. Así que mirándolo desde todos los puntos de vista, decir desde ya que aquellas ramitas que se pierden y son echadas al fuego nunca fueron creyentes, nunca fueron salvados. Solamente las ramas que estaban pegadas a la vid y se nutrían de la vid, aquellas ramitas sí son las salvadas.
Y por eso el Señor da esta imagen. Y Él dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Y por qué refiere el Señor diciendo a sí mismo que Él es la vid verdadera? Es interesante eso porque podría haber solamente dicho que es la vid, la vid. Entonces, diciendo yo soy la vid y mi Padre es el labrador, los judíos, porque le estaba hablando a los judíos en ese tiempo, hubieran comenzado a comparar porque ellos sabían que Dios en la antigüedad llamaba al pueblo de Israel la vid, la vid. Por eso el Señor, haciendo este símil, esta comparación con esta vid, Él dice que Él es la vid, pero aclara y hace la aclaración importante para los judíos, que es la vid verdadera, porque Israel era la vid, pero Israel como una vid no cumplió su propósito, no fue capaz de cumplir el propósito. Y lamentablemente también Pablo escribe que las cosas que se escribieron en la antigüedad para nuestro ejemplo se escribieron, porque el pueblo de Israel es un ejemplo de nosotros en muchas cosas, en muchos aspectos negativos, un pueblo rebelde, aunque Dios le amaba, aunque Dios le proveía de alimento en el desierto, se rebelaba contra Dios, aunque Dios le mandaba profetas, no los escuchaba, los desobedecía, no hacía la voluntad del Padre. Entonces Israel es un buen ejemplo de nosotros como iglesia. Y eso tenemos que tratar, obviamente, de que no sea así, de que nosotros seamos buenas ovejas, que seamos seguidores del buen pastor, escuchemos la voz del buen pastor. Y en el caso de la vid, estar pegados a la vid para nutrirnos de la vid y para dar fruto. Así que cuando él dice que es la vid verdadera, es porque la vid era Israel. Israel, la vid. Salmo 80, el Salmo 80, el versículo 8 y 9. Salmo 80, versículo 8 y 9. Sabemos varias historias del pueblo de Israel y esta nos recuerda alguna de ellas. Dice, hiciste venir una vid. Ahí se está refiriendo al pueblo de Israel. Hiciste venir una vid de Egipto. Echaste las naciones y la plantaste a esta vid, la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Yo quiero hacer una reflexión aquí de las palabras allí, que todas tienen que ver con Dios, todas tienen que ver con Dios porque creemos en un Dios soberano, creemos en un Dios soberano porque la Biblia está llena de la soberanía de Dios. Y aquí vemos cómo él toma un pueblo y le dice a Moisés cuando va a destruir al pueblo de Israel, y Moisés intercede por el pueblo de Israel. Y dice, para que no digan las otras naciones, mira, los sacó de Egipto y ahora los va a destruir. E intercede Moisés como figura de nuestro Señor, el intercesor. Moisés intercede por Israel y el pueblo no es destruido. Y el pueblo de Israel no fue elegido por ser el más grande, como el imperio babilónico, el imperio egipcio, el imperio romano. No era un imperio, era un pueblito, era una colonia del imperio romano. Y siempre ha sido colonia de otro imperio. Pasaron los babilonios, pasaron los asirios, pasó Egipto, de todos los pueblos grandes, Israel ha sido esclavo. Y por eso es irrisorio a veces cuando el Señor les dice que ellos eran esclavos del pecado. Y ellos dicen, los israelitas dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie. Están desconociendo una verdad histórica. El pueblo griego los subyugó, los egipcios, los asirios, los babilónicos, los romanos, todos los pueblos, todos los imperios querían esta tierra y la invadían fácilmente. Es una tierra privilegiada, la media luna fértil, ahí está, el pueblo de Israel. Aquí hay, en la imagen satelital se ve cómo ellos están rodeados de enemigos. Y eso es un gran milagro que cuando vino la guerra de los 6 días, ya esto es historia contemporánea, cuando vino la guerra de los 6 días, 6 enemigos contra Israel. Y la idea era que en un día echaban al pueblo de Israel hacia el mar, porque es fácil, tomaban todos los países de alrededor y lo echaban hacia el mar y los botaban a los israelitas.
Y por eso es un milagro, es una guerra ganada por Dios, porque duró 6 días, 6 días. Y en la antigüedad fue lo mismo. El gran imperio de Egipto tomó esclavos a los israelitas, pero cuando Dios decidió, después de 430 años de esclavitud, los tomó con su mano poderosa y los llevó desde Egipto hasta Israel. Y como hablaba del Dios soberano, allí dice, hiciste venir una vid. Es el Señor que tomó esa vid, no porque Israel fuera un pueblo grande o poderoso, sino porque era el más insignificante de los pueblos de la tierra. Y en figura de nosotros como creyentes, el Señor no nos miró porque nosotros éramos la gran cosa. Dice Pablo, no somos sabios ni eruditos ninguno aquí en la tierra. Escogió lo que no es para avergonzar lo que es. O sea, si hay algún hermano que piensa todavía que tiene méritos para que Dios lo escogiera para ser salvo de alguna forma, por las obras que él ha hecho, está mal. Porque la Biblia dice que nosotros nada podíamos hacer por nuestra salvación, estábamos destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituido es como que tratáramos de estirar nuestra mano para alcanzar hacia arriba y nunca vamos a lograr alcanzar, destituidos totalmente de la gloria del Señor. Y es el Señor el que nos hace venir al pueblo, a su redil, a la iglesia. Es el Señor el que nos trae, y aquí al pueblo de Israel también. Hiciste venir, Él es el que lo hace todo. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste a las naciones, y eso tiene que ver también con las naciones que rodean al pueblo de Israel, y en el día de hoy con los enemigos que rodean al pueblo de Dios, el mundo, la carne, Satanás, por lo menos 3 enemigos, tiene el creyente, tiene la iglesia, el mundo, la carne y Satanás, pero el Señor echa a las naciones vecinas, y también lo plantó, lo posicionó en un lugar, y en el día de hoy al creyente también el Señor lo toma desde el mundo, de los vicios, los saca de tanta perdición, de tanta oscuridad en este mundo, nos saca y nos lleva al lugar que Él escogió, y nos congrega allí, y nos planta en un lugar, y nos limpia. Limpiaste sitio delante de ella, de esta vid preciosa que Israel limpió las naciones y dejó casi vacío de naciones, y le escogió un lugar, el mejor lugar de la tierra. Por eso es que todos los imperios quieren ir a ese lugar, porque es un lugar estratégico, es un lugar fructífero, es un lugar deseable. Israel, la tierra que Dios le prometió, donde fluía leche y miel. Israel en el día de hoy es una potencia, en menos de 100 años. Hay países en América Latina que llevamos más de 200 años de independencia y nunca hemos podido salir del subdesarrollo, o estamos ahí avanzando hacia el desarrollo. Israel, en menos de 70 años, una potencia. Allí Dios la puso, allí es el lugar que Dios la escogió. Hiciste arraigar sus raíces, ahí, en esa parte, en ese lugar específico. Así que la vid, para Dios, la vid es Israel. Pero el Señor dice, yo soy la vid verdadera. Isaías 5. Isaías 5 habla de la vid, también la menciona como Israel. Dice el versículo 1 de Isaías 5. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña, una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, dice el Señor, ahora lo que haré con mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y el versículo que está allí,
en pantalla es el versículo 7, que nos dice claramente quién es la viña. Ciertamente la viña de Jehová, de los ejércitos, es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esta viña que el Señor escogió, que le sembró allí, vides escogidas, Él dice, ¿qué más podía hacer? ¿Qué más podía hacer con esta viña, con esta vid? Si le hice de todo, le hice de todo. Pero el pueblo de Israel no cumplió su propósito. Le dio estatutos. Allí hay una imagen que representa los 10 mandamientos. La mayoría de las constituciones del mundo tienen estos principios de los 10 mandamientos. Es como la constitución del pueblo de Israel. Y vemos en la imagen también el tabernáculo. Y el tabernáculo de reunión era donde la presencia de Dios se movía, donde la presencia de Dios estaba. Y el pueblo de Israel tenía el privilegio de ser un pueblo, una nación, cuyo primer ministro, cuyo presidente, cuyo rey era Dios mismo. Pero ellos quisieron ser como las demás naciones, como las naciones vecinas. Queremos rey como los de alrededor. Y eso nos enseña de nosotros también, hermanos. Cómo a veces el Señor nos da tantas cosas, pero nosotros estamos mirando al mundo y deseando las cosas que el mundo tiene. Y eso es terrible. No apreciamos lo que nosotros tenemos como creyentes y queremos, y cómo el mundo, y cómo esa persona, y cómo aquel, y cómo ella, y cómo él. Y estamos deseando lo que tienen de alrededor y despreciamos lo que tenemos como creyentes, como cristianos. Eso le pasó al pueblo de Israel. El presidente de ellos, el rey, el número uno allí del pueblo de Israel, de la nación de Israel, era una teocracia. Era el Señor mismo. Y ellos querían rey como los demás, como los filisteos querían rey, como los amorreos, como los cananeos, como todos los idólatras querían rey. Y Dios le dijo a Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y les dio rey a Saúl, conforme al corazón del pueblo, alto, que sobrepasaba a todos por los hombros, que la gente al ver pasar a Saúl quedaba admirado a la vista. Y luego les da un rey conforme al corazón de Dios, que fue David. Y luego Salomón expande todo el territorio. Fue el territorio más grande que tuvo. No hubo sangre en sus manos como David. David conquistó, avanzó, derramó mucha sangre para que Salomón, el tercer reinado del pueblo de Israel, pudiera tener paz. Y esa era la viña. O sea, ¿qué más podía hacer Dios? ¿Qué más podía hacer? Y dice, ¿qué más podía hacer yo con mi viña? Y luego dice, ahora les voy a mostrar, como llama yo, ¿qué más hacer con la viña? Les voy a mostrar yo lo que voy a hacer. Le voy a quitar su vallado, será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. ¿Y acaso no le pasó esto al pueblo de Israel? Como decía al principio, cada imperio pasó por encima de Israel, lo avasalló. Fue hollada por los enemigos, por los imperios, sus príncipes, sus jovencitos. Vemos a Daniel ir marchando hacia Babilonia. Los jovencitos, los príncipes, eran llevados a naciones extranjeras para ocuparlos allí, para los propósitos del gran imperio babilónico. Israel era lo que Dios escogió, pero Israel no cumplió su propósito. ¿Qué más podía hacer Dios por Israel? Bueno, aquí vemos, para reafirmar la idea de que Israel sí se considera como el pueblo, como la vid, vemos allí cómo hay una moneda acuñada y esta moneda tiene la figura de una hoja de vid, la parte de arriba. Esa es una moneda de la primera revuelta judía cuando ellos trataron de ser independientes de lo que era el imperio romano. Ellos querían ser independientes totalmente de cualquier imperio. Y ahí aparece entonces lo que es una hoja de una vid, porque ellos se representaban a sí mismos como una vid. Eso era lo que ellos pensaban de sí mismos. Y el año 70 después viene la destrucción de Jerusalén por parte de Tito, que lo vimos y lo consideramos en otras ocasiones, en el comienzo de la iglesia.
y acuñan esta moneda con el lema, la libertad de Sión, de Sión es Jerusalén. Ellos querían libertad y buscaban esta libertad, pero ¿saben qué? La libertad que ellos buscaban era terrenal. Por eso cuando el Señor llega como Mesías, ellos esperaban un Mesías triunfante, un Mesías que los liberara de la esclavitud del Imperio Romano. No consideraron al Señor como el Mesías por esto. Y en la segunda revuelta judía, avanzando los años, todavía ellos nuevamente tienen como símbolo el fruto de la vid allí, pero todo relacionado. Y en el día de hoy, el ministerio, por ejemplo, de Israel, el Ministerio de Relaciones, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Turismo tiene en su símbolo, en su logo, dos hombres cargando el fruto de la vid, un fruto gigantesco, porque hasta el día de hoy se ven identificados con eso. Así que en estos años su pelea fue contra los romanos y nuevamente esta moneda la acuñan con este símbolo de la vid y con otro lema también, libertad Jerusalén. Siempre el pueblo de Israel ha sido esclavo. Y en el día de hoy, luego del Imperio Británico, cuando les da un poco de soberanía y luego la independencia, han tenido muchas guerras y gracias a Dios ellos se han mantenido y han permanecido en su tierra, porque hay profecía respecto a esto en Ezequiel, cuando dice que Dios los va a llevar a su tierra y cuando los ponga en los montes de Jerusalén, en los montes de Israel, nunca más van a ser sacados. Profecía cumplida hasta el día de hoy. Así que volvemos entonces a nuestro tema. Por eso el Señor dice, yo soy la vid, pero soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí vemos entonces la figura que hay pámpanos que dan fruto, hay pámpanos que dan mucho fruto, veremos más adelante, y hay pámpanos que no dan fruto. Y esos pámpanos que no dan fruto, el Señor los tiene que cortar. Los tiene que cortar. Pero el Señor les dice a ellos, vosotros estáis limpios. ¿Por qué es importante en este pasaje el contexto? Porque recordémonos que el Señor está hablando con sus discípulos en Juan 14. Él los está consolando. Él los está consolando porque su corazón estaba turbado y el Señor tiene que decirle en Juan 14, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No se turbe vuestro corazón, estaba turbado el corazón de sus discípulos, de sus apóstoles. Pero sale Judas en su tarea. Él iba a entregar al Señor. Por 30 monedas lo iba a vender con un beso. Y es símbolo y figura Judas de traición hasta el día de hoy. Y entonces el Señor tiene en su pensamiento, en su mente, a sus discípulos. Y tiene en su mente, en sus pensamientos, a Judas, el caso de Judas. Judas tuvo la misma oportunidad. El Señor amó a los 12 por igual. Pensemos que Judas también tuvo un cargo. Él se le pasaban las monedas. Era un cargo de importancia dentro del grupo, de confianza. Nunca el Señor habló mal de Judas. Nunca le dijo a alguno de los apóstoles que tuvieran cuidado con Judas. Nunca. Para todos los efectos, Judas es un pámpano. Para todos los efectos, Judas es un pámpano, está apegado a la vid, está allí con las otras ramitas. El Señor, la vid verdadera, los 12, las ramitas, y cada uno de ellos llevando fruto. Pero luego, el caso de Judas. A Judas lo quitó, y a los demás ramas, a los demás pámpanos que llevaban fruto, dice el Señor que los limpia para que lleven más fruto. Y refiriéndose a estos discípulos, el Señor dice, vosotros ya estáis limpios, vosotros ya estáis limpios.
Así que ahí tenemos la vid y las dos clases de ramas, las dos clases de pámpano. Hay un pámpano, una rama que dan fruto, que son los creyentes, pensando el Señor en los 11. Hay un pámpano y una rama que no da fruto. Es un no creyente, un no convertido, convertido en apariencia. Y podemos pensar en Judas, una rama que estuvo 3 años y medio. El Señor no hizo ninguna diferencia con él, ninguna. Cuando salieron a predicar de 2 en 2, Judas iba con ellos. Allá partía Judas también. Volvieron y Judas volvió también. Permaneced en mí, dice el Señor. La permanencia en el Señor. Y como decía, no tiene que ver en ningún caso con la pérdida de salvación. En todos los casos posibles, en todos los comentarios que hablan de eso, no pueden explicar ciertas cosas. Aquí estamos hablando de personas que en apariencia son creyentes, pero no hay fruto en ellos. Es una rama sin fruto. No son creyentes. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y aquí está el Señor explicando esto. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Estas ramas que no llevan fruto, por eso más adelante vemos que son tomadas y cortadas y echadas en el fuego. Y ahí podemos considerar la vid plantada en la tierra. El Señor Jesucristo vino a este mundo desde el cielo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Él, siendo Dios, se hizo hombre. No tenía ninguna obligación el Señor Jesucristo a venir a este mundo. El Señor dio un mandato en la antigüedad. Coman de todos los árboles del huerto, le dijo a Adán y Eva. Coman de todos los árboles del huerto, menos de este árbol. Y el hombre desobedeció. Lo justo es que Dios, cumpliendo su palabra, los castigara, los echara y les diera muerte eterna. Y ahí fin de la historia. Pero Dios en su misericordia, en su amor, envió a su Hijo amado, su unigénito Hijo a este mundo para salvarnos a nosotros pecadores. Y podemos considerar el Señor, la vid verdadera. Mi Padre, dijo el Señor, es el labrador. Mi Padre es el labrador. Y hemos visto que el labrador tiene funciones también. Y la vid fue plantada en este mundo, estuvo en la tierra, porque la vid tiene que ir en la tierra. El Señor Jesucristo vino a este mundo, habitó entre nosotros. Y aquellas ramitas pegadas a la vid van dando fruto, frutos dignos de arrepentimiento, fruto en buenas obras, fruto en el carácter. En Gálatas, vamos a leer en Gálatas capítulo 5, cuando las personas dicen, ¿y qué es lo que es los frutos? ¿Qué es lo que es los frutos? Algunos piensan que haciendo ciertas cosas en apariencia, eso ya es evidencia, pero los frutos dignos de arrepentimiento son el cambio, por ejemplo, de un carácter. El cambio de un carácter es una evidencia. Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice, mas el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe, mansedumbre y templanza. Ahí están los 9 elementos de un fruto. Podemos considerar allí el fruto de la vid, como es un fruto, pero tiene varios elementos, varios elementos. El fruto del Espíritu es uno, pero tiene varios elementos: amor, gozo, paz, paciencia, bondad y benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Todo esto tiene que ver con el carácter de la persona, que es una evidencia de la salvación. Hay en el mundo religioso, lamentablemente, algunas personas hablan en jerigoncia y dicen, eso es evidencia del Espíritu.
o dicen otras cosas y se mueven de una manera extraña y dicen eso es evidencia del Espíritu. Pero ¿qué dice la Escritura? La Escritura habla del fruto del Espíritu. ¿Y sabe qué? Las cosas a las que hace alusión la religión, o hablar lenguas extrañas o jerigoncia, eso es imitable. Cualquier persona practicando podría imitar un hablar en lenguas, o podría imitar, hacer ciertos movimientos, pero el amor no se puede imitar, la paz no se puede imitar, la paciencia no se puede imitar, es inimitable lo que el Señor hace en el carácter del creyente. Ese es un fruto digno de arrepentimiento. Así que tenemos fruto y acá tenemos mucho fruto. El Señor es la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y aquí agrega, y yo en él. Hay una comunión íntima entre el Padre y el Señor Jesucristo. Hay una comunión íntima entre los creyentes y su Salvador. Y esa comunión íntima que nos nutrimos de la vid verdadera, el inconverso no la tiene. Y los creyentes profesantes, que en realidad no son creyentes, tampoco tienen ese nutrir de la vid verdadera, de donde sale el fruto verdadero. El no creyente no lo tiene. Y el creyente falso tampoco lo tiene. Solamente el verdadero creyente que se nutre de la vid verdadera va a evidenciar frutos dignos de arrepentimiento, va a evidenciar el fruto del Espíritu que es amor, gozo, paz y los demás. Así que si permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Habíamos hablado de fruto, ahora hablamos de mucho fruto. Y dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. El Señor Jesucristo quiere que estemos conectados con Él, conectados con la vid verdadera, de donde sacamos y nutrimos nuestra ramita, que somos nosotros, para dar fruto. Es imposible que una rama en el suelo pueda dar el fruto de la vid. Es imposible, porque no está conectada a la vid. Y está el caso de aquellas ramas que sí están conectadas a la vid, pero no están dando fruto. Es evidencia de que no son creyentes. Y aquí está el texto. El que en mí no permanece, aquellas ramas que son cortadas, son echadas fuera como pámpano y se secará. Ahí hay una figura, una foto, donde hay ramas secas, se secan. El sol las seca, no están dando fruto, no hay fruto en ellas. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Aquí estamos viendo entonces cómo es la figura de una persona que no ha creído en el Señor, incluso que está cerca de la vid, que está ahí apegada a la vid, pero no se nutre de la vid, no hay una conexión entre ella y la vid. Por lo tanto, el padre, que figura del labrador, tiene que cortarla, porque el padre, que es el labrador, cumple por lo menos dos funciones. La primera función es cortar las ramas, es cortar estas ramas que no están dando fruto, las corta. El padre, figura del labrador. Y la otra función que tiene el padre como labrador es podar las que están dando frutos. Y veíamos en una figura cómo se ocupan cosas afiladas para podar aquellas ramitas que están dando frutos, pero hay cosas que le impiden dar más fruto, porque hay ramas que dan fruto, pero podrían dar mucho más fruto. Pero para eso el labrador tiene que trabajar esas ramas y cortar lo que está impidiendo el crecimiento. Y muchas veces, como decía, que utilizan herramientas filosas, a veces nos duele, muchas veces nos duele lo que el labrador está haciendo en nuestras vidas, a veces a través de una enfermedad, a través de un accidente, a través de aflicciones, y el Señor está podando, tú estás dando fruto, bien, pero hay cosas que te impiden dar más fruto, y el Señor quiere sacarlas de tu vida, quiere cortarlas,
quiere que no te estorben, que no te molesten, pero tú sigues ahí empecinado en aquello y te está impidiendo dar más fruto, dar mucho fruto. Entonces el labrador, nuestro Padre, como buen labrador, toma sus tijeras o algo filoso y empieza a podar aquella ramita. Y en la poda a veces nos duele, obviamente, pero es por amor a nosotros. Si permanecemos en el Señor, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En la antigüedad vemos el caso de un hombre, que su nombre significaba dolor, dolor. Su nombre era Jabes. Y Jabes oró al Dios del cielo y pidió cosas, por lo menos en 4 áreas de su vida, y las pidió. No tuvo ningún empacho y pidió y pidió y pidió. Y termina el texto diciendo que Dios le concedió lo que pidió. Muchas veces tenemos miedo, tenemos interrogantes, tenemos dudas de lo que estamos pidiendo, o si Dios nos dará aquello por lo cual estamos pidiendo. Y obviamente ante la duda Dios nos responderá porque tenemos que pedir con fe, no dudando. Tenemos que tener una fe ferviente. Los santos hombres de Dios eran hombres sujetos a pasiones como las nuestras, pero Elías oró fervientemente por lluvia y no llovió, no llovió por 3 años y luego oró por lluvia y llovió. Pero su oración fue ferviente y nos da el ejemplo de cómo era esa oración ferviente. Vemos a él por lo menos 7 veces enviando a su siervo para que viera si venía la lluvia y a la séptima vez, el siervo le dice que veía una nube como el puño de una mano, a lo lejos, a la lejanía. En la oración ferviente es constante, es una y otra vez, como aquella viuda con el juez injusto que el Señor también lo nombró, que oraba y iba donde el juez injusto hasta que el juez le hizo justicia y el Señor dice, cuánto más vuestro Padre. Pero a veces oramos y oramos por si acaso, ¿acaso Dios hará? Eso no es fe, eso no es fe. Si permanecéis en mí, yo pregunto, hermano, hermana, cuando le agregamos a veces si es tu voluntad, Señor, no sé, eso, el Señor fue el único que ocupó esa palabra, porque Él sabía la voluntad del Señor. Nuestras oraciones fervientes. Yo pregunto, hermano, si hay un creyente que está apegado a la vid, que está pegado a la vid, que está permaneciendo en el Señor, que está permaneciendo en las palabras del Señor, a la hora de orar, ¿va a pedir algo que no sea conforme a la voluntad de Dios? Me parece difícil. A veces decimos, no, es que nosotros no sabemos la voluntad. Más del 90 y tantos % de la voluntad de Dios está aquí. Un joven una vez me preguntó, ¿será la voluntad de Dios esa hermana para mi vida? De hecho, la persona había tenido una profesión más o menos vaga de su conversión. Nunca la veíamos en reunión. Rara vez asistía a una conferencia. Rara vez sus pensamientos eran en torno al Señor y a la Biblia. Otra vez también otro joven preguntó acerca de la voluntad. La persona no era creyente. Está claramente establecido, no os unáis en yugo desigual, nada más que hacerle, no tenía que orar, Señor, muéstrame tu voluntad. No va a bajar un ángel del cielo a decirle, oye, no es la voluntad, está en la palabra de Dios. ¿Será la voluntad este trabajo? Queda como a no sé cuánta distancia para no dar datos. ¿Será la voluntad de Dios este trabajo? Me preguntaban. No había asamblea en ninguna parte, ninguna, cerca, nada. No había por ningún lado asamblea, ni 1 ni 2 horas, nada alrededor de una congregación. Obviamente no iba a ser la voluntad de Dios ese trabajo, por mucho que le pagaran, por muchas condiciones buenas que tuviera, si no iba a estar congregándose, que es la voluntad de Dios escrita en la palabra de Dios, que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre.
Entonces, si un hermano está permaneciendo en el Señor, permanece en el Señor, apegado a la vid, se nutre de la vid, está conectado de tal forma que, con el Señor y está en su palabra, permaneciendo en sus mandamientos, obviamente el Espíritu le va a decir y le va a mostrar toda la voluntad de Dios. Pedid todo lo que queréis. Ese es el contexto del texto, no como el Evangelio de la Prosperidad que en el día de hoy está invadiendo algunas congregaciones. El Evangelio de la Prosperidad que pidan, nomás pidan lo que quiera, Dios los va a dar todo. No, aquí se está refiriendo a alguien que permanece en el Señor, que permanece la palabra del Señor en él, y entonces ahí pide todo lo que quiere y os será hecho, porque las peticiones de esa persona que está conectada a la vida, que está conectada a la palabra de Dios, obviamente van a ser para glorificar el nombre de nuestro Señor y de su obra, obviamente. Y en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Hablamos del fruto, ahora hablamos de mucho fruto. Y para llevar mucho fruto, el labrador, que es el Padre, tiene que podarnos, tiene que cortar aquellas cosas que nos están haciendo mal. Algunas amistades, hermano, hermana, le están haciendo mal. Algunas amistades le han cambiado sus intereses y eso hay que verlo, hay que tratarlo en oración con el Señor y hay que pedir ayuda al Señor también para ver eso, pero hay que dejarlo, son decisiones importantes. Yo te lo aseguro por experiencia, cuando tú tomes la decisión correcta, nunca más te vas a olvidar de eso, que cambió tu vida al dejar esa amistad nociva, al dejar esa amistad que no conviene para el Señor. En esto he glorificado mi Padre, Él quiere que llevemos mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Y ahí entonces vemos cómo podemos tener una evidencia visible de que somos discípulos del Señor, no solamente de los labios para afuera, de la boca para afuera, es una evidencia que tenemos fruto, que hay fruto. A veces algunos comienzan su carrera cristiana y no se ve nada, o hay que acercarse mucho y conocer mucho al hermano para ver el fruto y la evidencia que el Señor ha hecho en su vida. Pero hay otros casos que ni de cerca ni de lejos se ve nada, ni que sea un poquito, algo, y pasan los años y la persona dice ser creyente, pero no se ha visto nada. Probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Como el Padre me ha amado, dice el Señor, así también yo os he amado. Porque el Señor nos ama, porque Dios nos ama, el labrador nos poda. Y a veces esa poda duele, pero es para que llevemos más fruto, para que crezcamos más en lo espiritual. También yo os he amado, permanecer en mi amor. Este es el vínculo perfecto del amor. Permanezcamos en el amor del Señor.